la presencia de Dios. Dios bendiga también a los que están por medio del internet. Les saludamos desde Cantón El Aceituno y esperamos de que esta tarde también la palabra sea de mucha bendición para ellos. Así que nos gozamos de estar acá. Dios bendiga a los que están desde la mañana. Sé que hemos venido para poder adorar el nombre de Jesús. Sé que ha sido de bendición, y los que han venido en la tarde están también para gozarse y darle gloria al que se la merece. Así que esta tarde vamos a la palabra de Dios. Desde ya les invito a que busquemos la primera carta a Tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 2. Ahí estaremos llevando la lectura, esperando de que sea de mucha bendición para todos los que nos hemos reunido, ya que hemos venido con ese propósito de darle gloria, de darle honra y de exaltar ese nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Ahí estaremos llevando la lectura y esperando de que Dios pueda bendecir la vida de todos y de todas, ya que ese es el propósito, poder ser de bendición y que la palabra pueda alimentarnos, pueda edificarnos. Qué bueno que estamos acá para poder adorar el nombre de Dios. Vamos a leer el verso 3 y el 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, en esta tarde le damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Padre amado, de estar en este lugar y poder honrar tu nombre. Dios mío, gracias por este momento, gracias por este nuevo domingo, gracias porque a ti, Dios mío, te ha placido que estemos acá juntos honrando y exaltando tu nombre. Dios mío, sé que tú eres ese Dios que hace maravillas. En esta tarde le adoramos, le damos gloria, honramos su nombre y le pedimos respaldo en este momento de la predicación de su palabra, que sea de mucha bendición para todos los que estamos en este lugar, para los que están por medio de las redes sociales. Dios mío, que esta palabra pueda bendecirle de una manera muy especial. Dios, honramos su nombre y le damos esa gloria que solo usted se merece. Gracias, Señor, gracias. Damos gracias a Dios por esta breve oración. Espero de que Dios esté bendiciendo la vida de todos los que estamos reunidos en esta tarde. El tema para hoy: Dios nos ha dado la acreditación. Dios nos ha dado la acreditación, o Dios nos ha acreditado. Encontramos en la Biblia cuando el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia de Tesalónica y comienza a narrarles una historia que ellos vivieron en Filipos. Él les dice en el verso 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo les narra parte de la historia vivida en Filipos cuando escribe esta carta a los de Tesalónica. Cuando leemos el verso 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Por eso hemos sido acreditados por Dios. Cuando hablamos de la palabra acreditación, según el diccionario, dice que es certificación mediante un documento de que una persona posee las facultades necesarias para llevar un cometido. Y la palabra cometido significa misión, encargo que se hace o se recibe. Ahora, Dios a nosotros nos ha dado una misión, nos ha encargado que llevemos este evangelio a todas las personas que aún no lo han recibido. Por eso el tema: Dios nos ha acreditado. Cuando vamos al verso 2, encontramos ahí lo que Pablo le narra. Le dice: padecimos y fuimos ultrajados en Filipos. Ahora, ¿qué pasa en Filipos? En Filipos dice la Biblia que cuando llega Pablo, andaba acompañado de Silas, dice que llegaron
a un lugar donde estaba una mujer llamada Lidia. Lidia vendía objetos de púrpura. Y estando allí, dice que estaba Pablo, y esta Lidia vivía en Tiatira. Dice que después de que llegaron ellos a casa de ella, esta Lidia era una mujer adoradora de Dios, según lo que nos narra el libro de los Hechos. Dice que estaban en ese lugar, luego la bautizaron. Cuando ya la han bautizado, Lidia les dice que si ellos han considerado que ella es una mujer de Dios, que se queden en casa. Les dio alojamiento. Y cuando les da alojamiento, ellos se quedan allí. Pero usted conoce la historia de estos hombres. Cuando hablamos de Pablo, cuando hablamos de Pedro, que eran hombres que eran puntuales a la hora de la oración. ¿Cuál era la hora de la oración para ellos? Las 3 de la tarde. Por eso es que en esa hora ellos van a ver tantas cosas que, pues, bueno, ellos siempre iban al lugar de adoración. Y dice la Biblia que mientras Pablo y Silas iban a la oración, encontraron una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Eso nos dice la Biblia. Entonces, cuando se encontraba con ellos, dice que les decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Y ella decía eso siempre tratando de elogiarlos. Y dice: quienes os anuncian el camino de salvación. Lo que la mujer decía no era mentira, era realidad. Eran siervos del Dios Altísimo y anunciaban el camino de salvación. Pero dice que esto lo hacía todos los días. Y hubo un día que a Pablo no le gustó, Pablo no le molestó, y dice que le dijo al espíritu: sal de ella. Y el espíritu de adivinación salió de esa mujer. Entonces la gente no le gustó, porque era ese espíritu el que le daba ganancia a los que andaban alrededor de ella. Y cuando miran que ya la mujer no tenía el espíritu de adivinación, dice que agarraron a Pablo y a Silas, los maltrataron, los ultrajaron, y todo el pueblo se volcó contra ellos. Los entregaron a las autoridades y dijeron: hay que azotarlos con vara. Y a Pablo y a Silas los azotaron. Después de haberlos azotado, dice que los llevaron a la cárcel y los metieron en el calabozo de más adentro. Los aseguraron con cepos y allí los tuvieron. Por eso, cuando le escribe a los de Tesalónica, les dice: a nosotros no nos importó lo que pasó en Filipos, no nos interesó que nos maltrataran. Nosotros de nuevo anunciamos la palabra de Dios. Y la Biblia dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y las puertas fueron abiertas, las cadenas se les soltaron. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios con ellos. Por eso Pablo les dice: hemos sido aprobados por Dios. Vea, la acreditación de Dios hacia el ser humano. Encontramos en la Biblia los textos que hemos leído, porque nuestra exhortación, dice Pablo, no procedió de impureza, ni de error, ni fue por engaño. Y llega al verso 4. Es ahí donde nosotros debemos de saber que hemos sido aprobados por Dios. Todos nosotros, si bien es cierto, esta palabra la escribe Pablo, esta palabra la vive Pablo, pero Pablo ya no está. Los que le siguieron a él ya no están. Hoy está la iglesia de Jesucristo, estamos nosotros, y podemos decir también que hemos sido aprobados por Dios. La iglesia tiene que tener la seguridad que ha sido aprobada por Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo: sino que según fuimos aprobados por Dios. A usted no le ha dado la acreditación ningún político, ningún personaje importante de la historia. Aquí no ha venido nadie a decirle: usted es hijo de Dios o es hija de Dios. Aquí se lo ha dicho el Espíritu Santo. Aquí ha estado la palabra de Dios para confirmar que hemos sido aprobados por Dios. Usted tiene que tener esa seguridad. Por eso, qué importante saber que lo que Dios hace en el ser humano no lo puede hacer nadie más. Nosotros hemos sido aprobados. Tenga esa seguridad. Ahora, como seres humanos tenemos una gran responsabilidad cuando somos aprobados. Porque la persona que es acreditada tiene que ir a desempeñar una tarea. Tiene que ir a desempeñar para lo que ha sido acreditado. Los que son abogados, a ejercer la abogacía. Los que son contadores, a ejercer la contaduría pública. Y así de cualquier profesión que se va graduando, es acreditado o acreditada. Y después a desempeñar esas funciones. En el Evangelio hemos sido acreditados para llevar esta palabra a las demás personas. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo?
Usted, que es una persona acreditada por Dios para llevar esta palabra, ¿lo está haciendo o no lo está haciendo? Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. Y el apóstol Pablo dice, según fuimos aprobados por Dios. No nos aprobó nadie más. No nos aprobó ningún personaje importante de nuestro país. No vino aquí el presidente de la misión a decirle, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios para llevar el evangelio. No, hemos sido aprobados por el propio Dios, el que hizo el cielo y la tierra, por Jehová de los ejércitos, el que está con usted y está conmigo. Él nos ha dado la aprobación. Qué bonito cuando nosotros entendemos que somos aprobados para algo. Ya lo dije, cuando alguien se gradúa, porque estudió una carrera universitaria y le dan el título, le están diciendo, usted está acreditado, está acreditada para desempeñar, pues para lo que se preparó. Aquí no nos han dado un título, aquí no nos han dado ninguna credencial, pero tenemos la palabra de Dios que nos autoriza para seguir llevando la palabra de Él a diferentes lugares, a diferentes personas que tienen la necesidad de oír el evangelio. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo, porque Pablo está hablando de la aprobación, hemos sido aprobados, pero Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya Pablo dice, Él nos ha aprobado. Vea el verso que hemos leído, dice, sino que según fuimos aprobados. Entonces, usted tiene que mantener esa aprobación, yo tengo que mantener esa aprobación, no reprobarnos nosotros mismos. Entonces dice Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí se está refiriendo al que predica, que esta palabra tiene que usarla bien, no venir a enseñar algo que es erróneo, algo que esté equivocado, sino saber usar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Entonces, pero le dice Pablo, procura. Y esa palabra procurar está para usted y está para mí. Procuremos presentarnos a Dios aprobados. Viene un día donde Jesús va a venir a levantar la iglesia, y en ese momento debemos de procurar estar aprobados por Él. ¿Por qué razón? Porque si somos reprobados, pues no nos iremos con Él. No podemos nosotros, nadie que reprueba una asignatura puede seguir avanzando. Imagínense los que van a la universidad, si reprueban una asignatura, pues no pueden, al siguiente ciclo se atrasan un poco, porque no pueden llevar las mismas asignaturas que tenían planificadas llevar, porque les afecta. Esto es en la parte terrenal. En la parte espiritual, si nosotros reprobamos, no podemos entrar al cielo, no podemos entrar al reino de los cielos. Pero le dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Usted tiene que decirle a Dios, yo quiero presentarme aprobado, yo quiero tener tu aprobación. Hay errores, hay dificultades, hay cosas que nos afectan, pero digámosle a Dios cada día, yo quiero estar aprobado. Las hermanas díganle, queremos estar aprobadas. ¿Qué más le dice? Cuando escribe la carta a los Corintios, en el capítulo 10, la segunda carta y el verso 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es que yo me voy a venir a dar la aprobación yo mismo a este lugar. Usted no puede venir a decir, yo soy santo, yo soy santa. No puede venir aquí a hacerse sentir más que los demás. No, dice el escritor, dice el apóstol Pablo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, el que se la cree, el que dice, no, yo soy el único, soy la única. No, dice, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces Dios nos da la aprobación. Dios dice, este hermano anda bien, este hermano anda bien, o este no anda muy bien, pero es Dios el que nos da la aprobación. Nosotros podemos decir o tener cualquier conceptualización de las demás personas. Usted puede decir aquí en la congregación, el hermano tal anda mal, la hermana tal anda mal, pero ese es su concepto, lo que usted puede percibir, pero no lo que Dios piensa, no lo que Dios cree, no lo que Dios tiene o sabe de nosotros. Por eso dice la Biblia, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que nosotros esperemos de que Dios nos dé la aprobación, que Dios sea el que nos dé la alabanza, y entonces
¿Estamos seguros? Vean, son textos que a nosotros nos dejan encerrados. Porque usted va a encontrar gente en otros lugares, aquí creo que no lo hay, pero hay gente en otros lugares que ellos creen que son únicos. Que ellos creen que son los que en realidad están haciendo lo mejor delante de Dios. Pero ¿sabe? La Biblia lo dice, que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Entonces usted debe de ser de las personas que espere alabanza de Dios. Dios le va a exaltar, Dios le va a dar la alabanza, Dios va a decir, ahí de verdad llegan a darme adoración. Esa gente sí está haciendo lo que yo quiero que hagan, va a decir Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que da la aprobación. Por eso debemos de reconocer que hemos sido acreditados por Dios. Aunque el mundo nos cuestione, aunque quizás haya gente que nos diga que no andamos haciendo nada, pero si tenemos la aprobación de Dios, sigamos adorando, sigamos dándole gloria, dándole alabanza, porque solo Él se la merece. A este lugar no venimos a otra cosa, sino a darle adoración a Dios, a exaltar el nombre de Dios, a darle la alabanza que Él se merece. ¿Por qué? Porque somos agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Además de darnos salvación, además de darnos salud, además de darnos los bienes materiales, nos acredita, ¿para qué? Dice ese mismo versículo, para que llevemos el evangelio. ¿Qué palabra más bonita la que escribe Pablo? Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Vea, como Pablo dice, en otro tiempo, él era perseguidor de la iglesia. Era alguien que no estaba de acuerdo con el evangelio. Y después viene a ser un acreditado por Dios. Y Dios le confía el evangelio. Ahora, ya lo dije, no está Pablo, no está Pedro, no está Judas, no están todos esos escritores de la Biblia. Pero está usted y estoy yo. Y ahora el evangelio ha sido confiado en sus manos y en mis manos. Entonces Dios nos ha confiado el evangelio. ¿Estamos haciendo eso? ¿A cuántos amigos usted le ha evangelizado? Esta semana, ¿a cuánta gente usted le habló de la palabra de Dios? ¿A cuántas personas le llevó el evangelio? O este año, ¿a cuánta gente le ha llevado la palabra de Dios usted? Estamos por finalizarlo. Más de alguno no ha evangelizado a nadie. Más de alguno. O espero que todos lo hayamos hecho. Pero vea, si no lo hemos hecho, nos hemos quedado bien cortos. Estamos fallando en esa parte, porque Pablo dice que se nos confió el evangelio. A usted, Dios le confió el evangelio desde el momento que vino aceptando a Jesucristo, desde el momento que lo recibió como su único y suficiente salvador de su vida. Desde ese momento, le confió el evangelio. ¿Cuánto tiempo tenemos de perseverar? ¿Cuánto tiempo tenemos de decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos? Ahora la pregunta es, ¿a cuántas personas le llevamos el evangelio? ¿A cuántas personas nosotros le estamos anunciando la palabra de Dios, diciéndole que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo perdona, que Cristo viene un día a levantar una iglesia que esté preparada, una iglesia que se haya santificado para Él? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos llevando esa palabra? Tenemos la oportunidad. La pandemia nos abrió esa oportunidad porque la gente estaba necesitada y sigue estando necesitada de palabra de Dios. Pero desafortunadamente las redes sociales las usamos para otro fin, no para mandar un texto bíblico, para decirle a la gente, Jesús le ama, Jesús viene pronto, Jesús viene por una iglesia que se haya preparado. Pero, ¿sabe? Al que se le aprueba, se le exige. Imagínense los que se graduaron de una carrera, hay exigencias. Tienen que ir a desempeñar cuando ya van a elaborar lo que le enseñaron y aprender algo nuevo, porque tiene que estarse actualizando. Entonces la iglesia igual, Dios nos exige, nos ha aprobado, nos ha acreditado, pero nos exige evangelizar, llevar esta palabra a las vidas que lo necesitan. Pablo dice, se nos confió el evangelio. ¿Qué dice en el capítulo 8, el verso 4 del libro de los Hechos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vean, los que fueron esparcidos. Usted sabe que en la iglesia, después de que Jesús asciende a los cielos, después que vino el día del Pentecostés, cuando todos hablaban en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen,
Después de eso comenzó una persecución y los cristianos fueron esparcidos. Entonces estos dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿a qué parte estamos siguiendo nosotros? ¿A quién estamos llevando la palabra de Dios? Porque esa es responsabilidad suya y mía. Usted me dirá, pero yo estoy comenzando en la obra de Dios. Desde que comenzó, Dios le exige. Dios quiere que llevemos esa palabra. Dios quiere que nosotros anunciemos el evangelio. Vea qué bonito lo que dice el que escribe el libro de los Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. La tarea de evangelizar se nos hace bien difícil. Nosotros tenemos la capacidad de hablar de cualquier tema. Usted tiene la capacidad, porque yo sé que usted platica. Las hermanas tienen la capacidad de hablar tanto, los hermanos tienen la capacidad de hablar tanto, pero de todos los temas que hablamos, ¿a cuántas personas le llevamos el evangelio? Mire, nosotros, alguien dice, pero es que yo no me puedo memorizar un texto bíblico para llevárselo a otra persona. Pero fíjese que la historia se la memoriza. Usted puede memorizar todo lo que está aconteciendo a nivel nacional. Usted puede memorizar lo que pasa. Usted escucha una noticia y usted se la grabó. Escuchó un comentario de algo y usted se lo maneja. Alguien le contó un chisme e inmediatamente se lo maneja para contárselo a otra persona. Pero ¿por qué razón con la palabra de Dios se nos hace difícil memorizar un texto bíblico y podérselo transmitir a la persona que lo necesita? Vea, esta gente dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Y eso es lo que Dios nos exige o Dios nos pide. Que nosotros vayamos a diferentes personas y le llevemos el evangelio, que le llevemos la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, el verso 8 dice, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, si usted lo hubiera conocido, usted nunca diría que era el más pequeño, que era el menos de los demás. Pero como él era un hombre, cuando llegue el evangelio se hace un hombre humilde. Por eso él dice, a mí que soy el menos que el más pequeño. Vea, no se consideraba el más pequeño, era el menos que el más pequeño. En otras palabras, él asumía y se hacía sentir que era una persona humilde. Pero él dice, me fue dada esta gracia. Vea, es que llevar el evangelio es una gracia. Es llevar buenas nuevas, buenas noticias. Es llevar la palabra que Dios ha dejado para todo ser humano. Y él dice de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando usted le está anunciando el evangelio a las personas, le está enseñando las riquezas que Jesús tiene para nosotros. Las riquezas que Dios tiene para todo ser humano. Pero vea qué importante que nosotros podamos cumplir con esa responsabilidad. Ahora, ¿qué dice Pedro? Pedro en el capítulo 1 de la primera carta, el verso 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Nosotros, si no nos hubieran anunciado la palabra de Dios, ninguno de nosotros estuviera aquí. Estaríamos en otros lugares, estaríamos haciendo otras cosas, pero no hubiéramos apartado el momento para estar en la presencia de Dios. No viniéramos a cantar, no viniéramos a orar, no viniéramos a escuchar palabra de Dios, si no se nos hubiera sido anunciada. Entonces, nosotros no tenemos que ser egoístas. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces la palabra de Dios la recibimos de gracia. Hay que darla de gracia a las demás personas para que conozcan el poder de Jesucristo, para que conozcan por qué Cristo vino al mundo, por qué Cristo se humanó y se hizo hombre. Lo hizo por amor a una humanidad que estaba perdida. Ahora, es un reto suyo, es un reto mío. Debemos de llevar la palabra de Dios. Donde trabajamos, donde laboramos, ahí tenemos que anunciar la palabra de Dios. Donde nosotros nos movemos, tenemos que llevar palabra de Dios. Cuando usted va a cualquier lugar que pueda movilizarse, llevar palabra de Dios. Esa palabra viva, esa palabra que edifica, esa palabra que liberta, esa palabra que sana, esa palabra que nos lleva al reino de los cielos. Pero, ahora la pregunta surge, ¿lo estamos haciendo?
Yo no les digo que levanten la mano quienes lo hacen, pero es tiempo de hacerlo. Porque Dios quiere que nosotros sigamos anunciando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que nosotros sigamos no solamente siendo acreditados, sino siguiendo la responsabilidad. Me gusta lo que escribe Pablo. Y él dice que según dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Vea, la palabra de Dios no va a ser para agrado de mucha gente. Más de algunos se le va a incomodar cuando usted llegue con palabra de Dios. Más de algunos le va a cerrar las puertas y le va a decir que no tiene tiempo para hablar de la palabra de Dios. Pero es ahí donde usted tiene que ser una persona que siga el ejemplo de Pablo. Dice, ellos lo hicieron con denuedo. Piense por un momento cuando le dicen a la mujer que tenía espíritu de adivinación. Cuando ellos le dicen, sal de ella, y el espíritu inmundo sale de ella, y la mujer queda libre, ya no sigue hablando cosas como las que venía hablando. Entonces la gente se agolpó contra ellos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no sigue anunciando la palabra? ¿Qué hubiera pasado si Pablo se pone a llorar y dice, ya no sigo anunciando el reino de los cielos, ya no sigo en la obra de Dios? Mucha gente por una cosa pequeña dice, ya no sigo congregándome, ya no quiero ir a los cultos, porque surgió algo que no le parecía, porque surgió algo que no le gustó. Dice, ya no quiero ir a esa congregación, me voy a ir para otra. Y deja de hacerlo. Pablo no se quedó sentado, Pablo no se quedó, vea, dice, y si usted tiene tiempo en su casa, lea el libro de los Hechos capítulo 16, allí va a encontrar la historia de Pablo y Silas. Dice que ordenaron azotarlos con vara. ¿Qué pasaría si a nosotros por ir a evangelizar, a alguien se le antoja pegarle 2 hinchazos a usted y dice, no vuelvo a salir? No, a Pablo lo azotaron con vara, a Silas lo azotaron. Y además de azotarlos, dice que los pusieron en la cárcel. Y no los dejaron allí donde están los reos comunes, los llevaron donde están los criminales, en el calabozo de más adentro. Les aseguraron todo con cepos, los amarraron, los tenían encadenados. Pero Pablo, estando allí, comenzó a cantar alabanzas a Dios, a glorificar el nombre de Dios, a darle la honra y la gloria al que se la merece. Vea, qué interesante que nosotros podamos reflexionar en ello y que también nosotros podamos hacer la obra de Dios. No nos acomodemos, sigamos evangelizando. El año está por finalizar. ¿Sabe? El mundo está desesperado porque la pandemia aún no pasa. La gente está insegura. Nuestro país cayó en inseguridad esta semana y la gente alarmada. Pero sabe, usted tiene que tener seguridad de que está protegido por la mano de Dios, que Dios tiene el control de nosotros y hay que seguir honrando el nombre de Él. El cristiano no tiene que estar alarmado, el cristiano tiene que vivir confiado. ¿Por qué? Porque Dios nos da la confianza. Pero dice Pablo que no se habla para agradar a los hombres. Ya lo dije, mucha gente puede ser cuestionada o la pueden rechazar por andar evangelizando. Pero también dentro de las congregaciones el que predica tiene que predicar la palabra no por agradar a los demás. Más de algunos no le va a gustar el mensaje que se predica. Cuando estamos hablando de consolación a todos nos gusta. Cuando estamos hablando de animación a todos nos gusta. Cuando hay un mensaje que nos estrecha, más de algunos sale diciendo, es que ya tenía el propósito de decir eso. Más de alguno se va a sentir incómodo, no le va a gustar. Pero Pablo dice que no estamos hablando para agradar a los hombres. Usted tiene que saber que cuando predica la palabra, más de alguno se va a sentir incómodo o incómoda, pero usted tiene que hacerlo porque está obedeciendo la orden de Dios. Por eso el predicador debe de prepararse en lectura, en escudriñar la palabra, debe de prepararse en oración, para que cuando esté disertando el mensaje, aunque sienta que hay rechazo, tiene que seguir haciéndolo porque sabe que está haciéndolo para honrar el nombre de Dios. Vea, no siempre vamos a tener la aceptación, no siempre vamos a ser aplaudidos cuando estamos predicando. Más de algún mensaje no nos va a gustar, pero hay que hacerlo porque Dios nos ha mandado a hablar la palabra de Él. Hay momentos que no vamos a ser aceptados, pero esa palabra tiene que llegar.
¿Por qué? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra sabe qué está pensando usted. Eso es la palabra. La palabra sabe y puede entender si está siendo recibida o no. Entonces, dice Pablo, no hemos sido aprobados. Y si bien es cierto, dice Pablo, hemos sido aprobados por Dios. Dice, se nos confió el evangelio no para agradar a la humanidad. Entonces, tenemos que agradar a Dios. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 6, verso 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué le dice a los siervos? Que sean obedientes. Dice a los amos terrenales. Pero en el verso 6 les dice, no sirviendo al ojo. Por eso, cuando vamos a predicar la palabra, no tenemos que pensar, el que predica no tiene que pensar en una persona determinada, en un hermano determinado, no. Tiene que pensar en enseñar palabra de Dios. Cuando yo preparo el mensaje, yo ni sé quiénes van a venir, ni sé quiénes van a estar presentes, no sé quiénes están por medio del internet. Entonces, cuando se prepara el mensaje es para edificación, para que la gente pueda aprender más de la palabra de Dios y que reconozcamos que solo en Cristo hay salvación. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Habrá momentos que el mensaje nos va a estrechar. Habrá un momento que la palabra nos va a encerrar. Pero usted no se enoje con quien predica, ni se vaya molesto con quien predica, ni vaya diciendo, por mí lo dijo. No, si se lo dijo fue Dios. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y cuando nosotros andamos medio mal, como que la palabra más nos agarra. Cuando usted no ora y se pasó una semana sin oración y el mensaje fue que hay que orar, usted siente que como que todo le está llegando a usted porque no oró. No oró. Si no se congregó durante un mes, y cuando dice el texto allá que no dejemos de congregarnos, y si el predicador lo tocó, ya se sintió incómodo. No, Dios tiene un propósito para su vida. Y lo que quiere es que se esfuerce, que se motive y que diga, quiero seguir adelante honrando el nombre de Dios, porque para eso estamos en este lugar. Pero sabe, dice que hay que hacerlo como para agradar a Dios. ¿Qué dice Pablo? Porque Pablo es el que más habla de agradar. ¿Qué dice Pablo cuando le escribe a los Gálatas? En el capítulo 1, el verso 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Una pregunta que se elabora Pablo. ¿De quién estoy buscando yo el favor? Dice Pablo, ¿de los hombres o el de Dios? Y él sigue con otra pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Vea, Pablo, cuando le escribe a los de Galacia, en este capítulo 1, él se hace 2 preguntas. La primera es, y dice, ¿busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Y la segunda, ¿o trato yo de agradar a los hombres? Luego dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si el predicador busca agradar a la congregación, busca agradar a los que vienen a escuchar, no es siervo de Jesús, porque el objetivo es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El objetivo es que usted sea edificado por la palabra, que venga a este lugar y pueda recibir bendición por medio de la palabra de Dios. Porque si aquí le decimos que todo está bien y usted anda mal, entonces estoy agradando a los hombres, pero no voy a agradar a Dios. Nosotros tenemos que concientizarnos cómo estamos delante de Dios. Usted tiene que estar consciente. Aquí nadie le va a decir, usted anda mal, usted anda bien. No, porque las apariencias engañan. Esa es una frase común. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No mires el parecer, porque yo no miro la apariencia de los hijos de ¿qué? De Isaí, ¿verdad?
sino que yo veo, le dice Dios, el corazón. Y ya vi el corazón de David. David es el que va a reinar, no son los demás, es David. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no mira la apariencia. En los templos, muchos tratamos de vivir de apariencias. Aparentamos ser grandes oradores y no oramos nada. Grandes cantautores que decimos no hay que cantar, pero no cantamos. Sí, aparentamos, y es ahí donde nosotros tenemos que ver que no vamos a venir a aparentar, porque Dios conoce su vida, Dios conoce mi vida, Dios conoce su corazón y conoce el mío, y Él sabe a dónde nosotros fallamos, Él sabe a dónde nosotros le agradamos, Él sabe si en verdad le estamos buscando o no lo hacemos. Es importante que nosotros reflexionemos. Vea, por eso Pablo dice, pues, busco ahora el favor de los hombres. Pablo no andaba buscando el favor de los hombres. Pablo no buscaba el favor de ellos. Dice, ni trató de agradar a los hombres. Es cierto, el Pablo, si usted se va a ver la historia, se va a ver las cartas que escribió, usted va a ver un hombre que sabía tratar a la gente. Un hombre que habla de ternura. Y se lo habla a la iglesia. Dice que ellos eran tiernos con la iglesia, no eran tipos ásperos, no era alguien que llegaba hablando, tratando de bajarle la moral a los demás, no, ellos hablaban la palabra de verdad y la hablaban con carácter, con autoridad, pero cuando trataban con la gente, dice Pablo que ellos eran tiernos, usaban de ternura, tenían palabras con las que podían consolar, podían animar a los demás. Pero Pablo dice, yo no estoy buscando el favor de los hombres, no estoy buscando agradar a los hombres. Y él dice al final, pues si yo busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Vea, usted tiene que venir a este lugar no por agradar a los demás. Tiene que haber buena armonía, tiene que haber buenas relaciones entre los hermanos, pero usted viene por agradar a Dios. No viene por agradar. Imagínense cuando usted viene a un culto de una sociedad, no viene por agradar al líder, no viene por agradar a Dios. Porque es Dios el que nos va a bendecir, es Dios el que nos va a recompensar, es Dios el que va a enviar bendiciones para su vida si le buscamos. Es importante que nosotros podamos buscar lo más que podamos a Dios, que usted se acerque a Dios lo más que pueda. Hay semanas que se nos hace difícil quizás buscar de verdad a Dios. Y me refiero, cuando digo que se nos hace difícil, porque se nos cuesta congregarnos. Pero, aunque le cueste congregarse, usted venga a la casa de Dios. Y si una semana no pudo, en su casa tiene que tener un tiempo para leer palabra de Dios, para presentarse en oración a Dios, para acercarse a Él. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entre más nos acercamos, Él más se acerca a nosotros. Entonces, dice Pablo que hemos sido acreditados por Dios. Y se nos confió el Evangelio, no para agradar a la humanidad, sino para agradar a Dios. Eso dice el texto que hemos leído. Sino a Dios. La mentalidad del cristiano es agradar a Dios. Cuando usted viene a este lugar, usted no se fija en quién está desempeñando un privilegio. Usted no viene a agradar al que está aquí enfrente. Usted viene a agradar a Dios. Usted no venga, ay, al hermano tal le tocó cantar o predicar. No, usted venga a agradar a Dios. Esa es su mentalidad. Porque si usted viene con el objetivo de ver quién le toca desempeñar los privilegios, desde ahí comienza a perder la bendición. Hay gente que no canta porque no comparte con quien está llevando el tiempo de alabanza. Y perdió la bendición. Si un día le diera la oportunidad de que alguien viniera a estarse acá, usted va a ver quién canta y no canta. Y va a ver cuando de verdad quiere cantar. No sé por qué nos pasa eso a los seres humanos. Si el que está cantando, yo no tengo una buena relación con esa persona que está cantando, yo me quedé en silencio, pensando que la alabanza era para él o para ella, y la alabanza es para Dios. Si está dirigiendo un tiempo de oración a alguien con el que no comparto, a veces nos salimos para afuera y no oramos, o nos acomodamos y nos dormimos. Si el que está predicando también, si la persona con la que está predicando también no compartimos con esa persona, nosotros no le prestamos atención.
Pensamos que la palabra que está predicando es de él o de ella. No, esa palabra viene de lo alto. Esa palabra viene para edificación. ¿Sabe? Usted no tiene que venir con esa mentalidad. Venga con la mentalidad de adorar a Dios, de darle gloria a Dios. Y no que no le interese quién le tocó desempeñar los privilegios, porque usted no viene por ellos, viene por darle honra y alabanza al que se la merece. Por eso dice Pablo que hemos sido... ¿cómo se llama? Que se nos confió el evangelio para agradar a Dios. Siempre venga con la mentalidad de agradar a Dios. Cante con todo, ore con todo, escuche la palabra con atención y hágalo todo para Dios. Y cuando usted hace todo eso así, el culto va a ser de gran bendición. Usted se va a ir para su casa bendecido y bendecida. Usted va a decir qué bendición hubo en el culto. ¿Por qué? Porque no estuvo viendo quienes pasaron acá a desempeñar privilegios. Usted viene a darle gloria y alabanza a Jesús de Nazaret. Y cuando nosotros nos mentalizamos en esa parte, usted se va a sentir bien. Pero vea, hay momentos que nosotros no queremos ni cantar. Ya lo dije, ya lo dijimos hace unos minutos. Si no nos compartimos, no hay alabanza. Se desgaste el que está dirigiendo alabanza y los demás, no hubo nada. O se desgaste el que está predicando y los demás viendo otras cosas. Allí agarra el himnario, allí agarra la Biblia, allí comienza a jugar a platicar con el que está cerquita. Gracias a Dios ya no hay muchas pláticas, pero de vez en cuando hay parejitas que se ponen a platicar. Vea, es ahí donde nosotros tenemos que entender que venimos a agradar a Dios. Agradar a Dios, métase en la mente eso. Venimos para agradar a Dios. La gente que va a una congregación tiene que ir a agradar a Dios, no a otra cosa, sino a darle gloria y alabanza porque solo Él se la merece. Venimos para agradar a Dios. Al templo usted viene el domingo para agradar a Dios. El martes para agradar a Dios. Los días de culto para agradar a Dios. Eso dice Pablo. ¿Qué dice cuando le escribe Pablo a Timoteo? En la segunda carta, el capítulo 2, verso 4 de Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros hemos sido tomados por Jesús como soldados, como militares, como militantes del reino de los cielos. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Por eso es que cuando vienen las contiendas políticas, los cristianos no deben de meterse en eso. Deben de ser muy cuidadosos. Y lo toco hoy porque no estamos tan cercanos a las contiendas políticas. Cuando uno toca esos temas en los momentos cuando viene la campaña política y la gente está bien enredada, hay pleitos. Vea esta campaña que pasó. ¿Qué conflictos hubieron en las redes sociales entre cristianos peleándose por un candidato político? Algo que no tiene nada que ver. Usted no viene a eso. Usted no es evangélico, no es un evangélico que va a andar peleando por algún personaje político, por algún personaje del deporte, por algún artista. No, usted tiene que presentar defensa por Jesús de Nazaret. Qué feo se vio en esta campaña pasada, los evangélicos diciéndose de todo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque se les olvidó que no había que enredarse. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ese es un enredo. Y los políticos saben que la gente que más pueden manipular en los últimos tiempos es a los evangélicos. Yo lo he dicho desde hace rato, desde ahí por 2004, vienen utilizando al pueblo evangélico y no nos damos cuenta que nada más nos están utilizando como títeres y nosotros peleando, no que este es mejor candidato, que este es el otro, no, al final todos llegan a lo mismo. Los presidentes llegan a lo mismo. La historia nos dice la verdad. Vea la historia del 80 hasta la actualidad, todos los presidentes han llegado a lo mismo. Y el que venga, si es que le dan oportunidad a otro, en 2024 va a llegar a lo mismo. Y si sigue el mismo, va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, usted tiene que ser cuidadoso, pelee, presente defensa del evangelio, hable de Jesús, hable de Dios. Y ese debe de ser el tema central de todo cristiano. Por eso hemos sido acreditados por Dios. Vea,
Jesús no nos dio el evangelio o no nos confió el evangelio solo para que decir, son evangélicos, se congregan en manantiales de vida eterna en Cantón El Aceituno. No, Jesús nos confió el evangelio para llevárselo a las personas que están perdidas, a las que están viviendo sin rumbo y sin dirección, a la gente que aún no ha creído en Jesús. Por eso Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y volvemos de nuevo al libro, a la carta a los Gálatas, que dice, o busco el favor de Dios o el favor de los hombres, o trato de agradar a Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vea, los varones son siervos de Jesús, las hermanas son siervas de Jesús. Entonces, la mentalidad es agradar a Dios, agradar a Jesús, porque cuando nosotros lo hacemos, entonces Dios nos va a recompensar. ¿Qué dice la última parte del texto? Porque Dios prueba nuestros corazones. Vea, el corazón de todos nosotros lo está probando Dios. Él sabe si nosotros estamos tratando de agradarle a Él. Él sabe si nosotros venimos con esa mentalidad de adorarle a Él, de estar en la presencia de Él, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Venimos a gozarnos, venimos a darle gloria, venimos a darle alabanza a Él porque se la merece. Pero sabe que Él está probando el corazón de todos. A Dios no se le escapa nada, ni nadie. Si usted viene con la mentalidad de cantar, Él lo sabe. Si usted cantó a la fuerza, Dios lo sabe. Si usted está atento escuchando el mensaje y lo hace porque quiere aprender más, Dios lo sabe. Y si lo hace así de mala gana, Dios lo sabe todo, porque Él prueba el corazón suyo y el mío. Así que hemos sido acreditados por Dios y se nos confió el evangelio no para agradar a la humanidad, sino para agradar a Dios, que nos prueba a todos. Así que doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que haya sido de bendición para todos en esta tarde. Sabe que ese es el propósito, de bendecir a la iglesia.